Madre mía, la que se ha liado con el Giacomo Turra. Voy a dar yo mi opinión al respecto, aunque me temo que no va a diferir mucho de la opinión que tiene la mayoría del resto de guitarristas que se dedican a publicar contenido, que ya han hablado de él y que han dado su opinión previamente a mí. Y obviamente es que hay muy poco que debatir en esto. Bueno, no se necesita más presentación para el vídeo, así que hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Hace 5 días, mis notificaciones me avisaron de que JMSD publicó un vídeo hablando de Giacomo Turra y me sorprendió porque no es que le haya visto yo muchas veces, pero siempre, como es un guitarrista muy viral, Giacomo Turra, pues inevitablemente en alguna ocasión te has encontrado algún vídeo de él. El caso es que es un guitarrista que toca con mucho rollo, mola mucho lo que hace y parece ser que muchos de los fraseos que ha hecho pues no son suyos, son de otros. Y digamos que no ha dado el crédito correspondiente al músico que realmente creó ese fraseo, creó ese riff, creó esa canción o lo que sea, de donde él haya sacado su inspiración. Inspiración porque, ahora lo veremos, una cosa es inspirarse, una cosa es basarse en, una cosa es utilizar una base rítmica y llamear encima de ella, y otra cosa es lo que ha hecho este señor. Vamos a empezar a ver el vídeo. No un vídeo directamente de Giacomo, sino el vídeo de JMSD hablando de esto, porque creo que él lo deja bastante claro. Y esta reacción podría hacerla con muchos otros guitarristas de diferentes países, pero prefiero hacerlo con un hispanohablante. Parece una tontería, pero en la comunidad guitarrística yo me siento obviamente más identificado con los guitarristas hispanohablantes, incluso también con los guitarristas latinos, y cuando digo latinos no me refiero a latinoamericanos necesariamente, sino también a latinos europeos, como por ejemplo Giacomo Turra, que al final es italiano, pero vamos, en definitiva, que normalmente en manera de pensar, comportarnos, etcétera, pues yo también soy latino, no latinoamericano porque soy español, pero latinos somos todos. Por cierto, echadle un vistazo a su canal, os dejo en la descripción el correspondiente crédito a JMSD para que podáis visitarle y no hacer lo mismo que ha hecho Giacomo, que sería apropiarme de contenido de otro. Este muñeco se estuvo haciendo muy conocido robando solos de otros guitarristas y subiéndolos a sus redes como si fuesen sus propias composiciones. Estamos hablando de Giacomo Turra, o como le decimos acá en Almagro, Giacomo el Turro. Incluso hace poco le dio me gusta a un video mío y yo me puse re contento diciendo, uy, mirá este Tano que es un grosso, le dio me gusta a un video de los que yo hago. Puse contento como si hubiese sido el mismísimo Kyle Ferrari que le dio me gusta. Bueno, resulta que sus inspiraciones son bastante textuales. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Estuvo robando solos a Alex Hutchins, a Tom Quayle, a muchos guitarristas que no son tan conocidos, pero entre todo el montón también le estuvo robando mucho a Kyle Ferrari, que es uno de los guitarristas más... Kyle Ferrari es un pedazo de guitarrista, es impresionante como toca, es una verdadera pasada. Aprovecho para decir que he coincidido con músicos argentinos en mi vida como músico, en mi pasado como músico, vamos a decir, porque ahora soy un músico de habitación, pero en su momento fui un músico de escenarios, y pocos argentinos he conocido que no fueran unos músicos brillantes, ¿eh? O sea, he tenido la suerte de compartir escenario con alguno que otro, y en mi caso siempre ha sido un placer. La verdad que lo que hace es increíble, vos lo escuchás y decís yo quiero tocar como él. Incluso yo tengo un video que está muy inspirado en Kyle. Esa es la pena. Giacomo Turra toca muchísimo, pero muchísimo. Es un placer escucharle. Y yo no sé si se va a recuperar mediáticamente con todo lo que está pasando, ¿eh? Escuchá este solo de Giacomo. Es imposible que alguien pueda decir que esto ha sido casualidad, que se ha basado en, o que los músicos de blues utilizamos siempre las mismas notas. No, no. Es imposible, absolutamente imposible que eso no sea un plagio. Es categóricamente imposible. No hay ni la más mínima duda de que lo ha robado. Si realmente no ha dado crédito de que eso no era suyo, obviamente lo ha robado. Algunos dirán, da igual lo que digan. A ver. Che, pero en el blues todos tocamos las mismas frases. Mira, lo mismo que he dicho yo. Que no. Que está claro que está plagiado esto. O incluso en el rock, es algo muy común. En el jazz también se usan frases tipo clichés que uno repite y que son inspiraciones de otros músicos. Pero una cosa es tocar una frase y adaptarla a un solo tuyo. Y otra cosa es tocar la misma frase en el mismo tema, en el mismo lugar del tema y calcada
al 100%. Correcto, o sea, no hay discusión, es imposible. Históricamente ha habido muchos casos de plagio y algunos son más discutibles que otros, porque en algunas ocasiones, yo qué sé, las progresiones de acordes son tan sencillas que es casi inevitable que la melodía vocal a lo mejor haga algo parecido porque es muy simple o lo que sea, pero aquí no hay ni la más mínima duda. Pero vamos, que también hay algunos casos de plagio famosos que no hay ninguna duda, es demasiada casualidad, es imposible que lo hayan hecho sin querer, vamos. Y sorprende porque a lo mejor son autores muy prolíficos que han escrito mogollón de canciones originales que son únicas y de repente caen en esto. Nunca he terminado de entender por qué y tampoco termino de entender por qué Giacomo Turra ha caído en esto cuando lo único que tenía que haber hecho a lo mejor es dar crédito a los demás. Aunque bueno, luego ahí hay una polémica que habla de que el tío se ha estado lucrando vendiendo partituras como si fueran suyas de temas con extractos que no son suyos, como acabamos de ver. O sea, el mismo rollo de lo que acabamos de ver ahora. Vamos, voy a poner un ejemplo más, pero es que está todo dicho. No hay que añadir mucho más para entender que esto es material que si realmente no le ha dado el crédito adecuado, lo ha robado. Acá le armonizaron el arreglo a Caín. Buah, chaval, cómo toca este señor, ¿eh? Es una maravilla. Y por supuesto que el crédito se lo llevó Giacomo, no Caín. Mirá los dos audios juntos otra vez. El que diga que esto ha sido casualidad o que es un cliché, que es una frase utilizada popularmente, no tengo calificativos para describirle. El caso es que después Giacomo Turra ha salido pidiendo perdón. Hey guys, this is Giacomo Turra, and I guess this is... A ver, yo no querría estar en su piel ahora mismo. Y si es verdad lo que dicen, que, a ver, yo no lo sé porque no lo he visto, pero hay gente que dice que tiene capturas de pantalla de tablaturas que ponía este hombre en venta como si fueran fraseos suyos o obras suyas y luego resulta que eran de otros. Yo eso no lo he visto, pero vamos, confío en que si muchísima gente dice que tiene pruebas de esto, es que será verdad, porque parece ser que el hombre en este vídeo en el que sale disculpándose, está diciendo que esas tablaturas no existían. Y claro, te vas a los comentarios y en los comentarios hay un montón de gente diciendo que tiene pantallazos que pueden demostrar que realmente existían estos enlaces a las tablaturas que vendía. Bueno, también hay un señor aquí que está diciendo que le contrató para que grabara algo que estaba produciendo él y que le cobró y nunca vino a tocar y se quedó con la pasta, pero bueno, eso son cositas. Bueno, a ver, que si es verdad también dice mucho del hombre pero vamos, no lo sé. Lo que sí sé es que me parece una auténtica pena que este hombre, con lo bien que toca y el placer que es escucharle, se haya arruinado a sí mismo su carrera. Yo no sé si será a la porra todo, pero en el vídeo que hemos visto antes salía una guitarra que es una signature de él. Los patrocinadores, los sponsors, tal, han dejado de trabajar con él. Así que probablemente D'Angelico, que es de la marca de guitarras de la que él es endorser, pues muy probablemente tendrá o querrá retirar del mercado esta guitarra, ¿no? O sea, desaparecerá la signature de Giacomo Turra. Y a ver, no le voy a quitar la culpa. La gente comete errores, pero también soy de los que opinan que cuando cometes errores y son así de... no sé si decir graves, porque al final no ha matado a nadie, pero sí que es ofensivo para la comunidad guitarrística. Joder, pues tienes que recibir consecuencias. Entonces, a mí me ha cambiado, por supuesto, mucho la concepción de este tío. Ya no le puedo mirar con buenos ojos. Luego hay otra crítica que le han echado, porque parece ser que en una actuación en directo demostró que no tocaba tanto y que a lo mejor se editaba o incluso hacía mímica en sus vídeos, ¿no? Hacía como que tocaba, pero no tocaba en realidad y en realidad lo tenía pregrabado y había cortado. Entonces, ahí no tengo ninguna crítica que hacer, entre comillas. O sea, me refiero, por ejemplo, los que seguís este canal lo sabéis. Yo edito los vídeos en plan videoclips y cuando grabo solos, en ocasiones, no todas las veces, pero en ocasiones no los grabo de principio a fin. La mayoría de mi contenido son covers, o sea, no es material original, pero claro, no lo vendo como material original. Yo no veo mal que te edites los vídeos siempre y cuando no me lo vendas como que estás tocando en directo. No es mi caso. Yo no me vendo como un buen guitarrista, o sea, es más, yo me considero mediocrillo. Lo que pasa que sí que es cierto que, aunque soy un guitarrista mediocre, sí que puedo hacer contenido que a alguno de vosotros os resulte útil, vamos a decir. Pero si te estás vendiendo como un guitarrista prodigio, como se está vendiendo él, sí que le debes a la gente no trucar, porque muchos guitarristas se van a frustrar intentando
O sea, pensando que lo que tú haces está tirado al vuelo. Es verdad que, por ejemplo, mi hermano Jesús, cuando graba vídeos, él sí se graba los solos de una. Es como muy maniático, no le gusta cortarse, él le gusta grabarse el solo de una. Probablemente yo, después de mucha práctica, yo sería capaz de grabar el solo de una, pero muchas veces no tengo la necesidad, porque tal y como he concebido el vídeo, no necesito grabarlo en una sola toma. Y sobre todo no me gusta hacer mímica, pero no porque lo vea mal, o sea, sino sencillamente porque no me sale bien, no me queda convincente, se nota. Entonces, yo prefiero grabarme de verdad, aunque tenga que cortar 4 veces, pero grabarme el solo de verdad y no hacer mímica. Pero es una cuestión personal. El que hace mímica me parece muy bien que lo haga, siempre y cuando no venda que lo está tocando en directo. Así de sencillo. Ahí no tengo nada que criticarle. O sea, si él decide editar sus vídeos, grabarse, cortar, pegar, producir, editar, pues perfecto, no hay problema. Pero claro, la parte en la que robas y no das crédito, él en el vídeo este en el que se disculpa, hay momentos en los que trata de justificarse, pero no hay mucha justificación. He de decir que en la parte final sus palabras sí son de disculpa, pero en el resto del vídeo, entre comillas, huye un poco hacia adelante. Se defiende con argumentos como para quedar bien, y yo creo que está en una situación en la que él no puede quedar bien de ninguna manera, y lo que tiene que hacer es disculparse de forma sincera. I don't know, like it feels like I'm justifying myself, and definitely I am, but I Dice, no sé si parece que estoy justificándome a mí mismo, que por supuesto lo estoy haciendo. just wanna put some screenshot of the credits from those videos mentioned by this content. Pero aquí hay una huida hacia adelante y eso es lo que no me gusta. Pues dice, he puesto unos screenshots de vídeos en los que claramente digo que el contenido le pertenece a otro. Pero si toda la comunidad está diciendo que esto no es así, a ver, puede ser que se haya alimentado un rumor, pero muy probablemente no lo ha hecho de forma muy clara si de verdad ha salido este tema a la luz. Un escándalo como este no había salido antes que yo recuerde, o por lo menos no se ha convertido en algo tan masivo. Así que algo de verdad hay. No puede ser que se lo hayan inventado, vamos. The messages from the original authors of those arrangements, just to show that for like I was not doing it to scam them or to take advantage of them. Again, I'm really sorry, and I hope that I will be able to do better moving forward. Justo la parte final sí que... Joder, no sé, es que le veo la cara y de verdad que me entran los 7 males. Yo no querría estar en la piel de este muchacho ahora mismo. Y es una verdadera pena porque es que es un guitarrista fabuloso. Y si hubiera hecho las cosas con más honestidad, se hubiera evitado todo esto. Que dices, bueno, a lo mejor ganaría menos dinero porque no estaría vendiendo las tablaturas o vete tú a saber. Pues estoy convencido que un tío que es capaz de tocar como toca este hombre, también es capaz de crear sus propios riffs o sus propios leaks o sus propios ejercicios para poder venderlos en tablaturas. No sé, no termino de comprender por qué este tío ha hecho lo que ha hecho. Creo que no tenía una necesidad real. A lo mejor le pudo la presión de publicar a menudo y entonces le costaba más crear y por eso tomó el camino fácil. No lo sé. Me joroba porque me gusta mucho como guitarrista y creo que es que se ha acabado su tumba. Yo no sé si saldrá adelante, pero claro, con toda la razón la comunidad de guitarristas se siente estafada por él. Y no puedo decir más que yo también, francamente. Yo qué sé, yo soy el primero que utilizo material de otros, pero lejos de negarlo, lo pongo hasta en el título de los vídeos. No sé qué opináis vosotros, me imagino que algunos de vosotros habréis visto más vídeos hablando de esto. Si queréis aportar algo en los comentarios, estaré encantado de leeros y responderos. Ale, sed buenos.